Muy buenos días, señores televidentes. Son las 11:43 minutos de la mañana. A esta hora, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se prepara para una rueda de prensa en el Colegio de Fiscales de la Florida, en nuestra ciudad capital. Ya va a comenzar, vamos a escucharla. Como siempre lo he señalado, hoy nuevamente quiero ratificar que la muerte de cualquier venezolano nos duele. La muerte de un obrero, de un socorrista, de un músico, de un estudiante, de un funcionario policial o de un funcionario militar. Igual nos duele, más si son jóvenes. Todos son seres humanos venezolanos con los mismos derechos de vivir en paz y con dignidad. Por ello repudiamos la violencia, venga de donde venga. No es momento para instrumentalizar la muerte y las agresiones por razones políticas, por la actuación de grupos delincuenciales o por el uso excesivo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso yo quiero exhortar a todos los actores políticos en pugna para evitar señalar hipótesis sobre los móviles de los delitos que están ocurriendo sin que el Ministerio Público o los órganos auxiliares de investigación facultados para tal fin, como el CICPC, lo hagan oficialmente. He visto muchas elucubraciones sobre los eventos que han ocurrido al margen de las investigaciones penales. El Ministerio Público o los órganos de investigación penal son los que saben lo que está ocurriendo en la investigación, son los que tienen los elementos de convicción, son los que recaban los elementos de prueba y son los que pueden afirmar con certeza y con seriedad cómo ocurrió un evento. Esto para generar confianza a la ciudadanía. También la polarización política y la instrumentalización de la violencia como arma política no contribuye a la construcción de un clima de confianza y tranquilidad en la sociedad. Estas hipótesis previas que se divulgan como ola de rumores o a través de voceros no competentes para ello, entorpecen la investigación y crean expectativas en la población para favorecer tal o cual versión, generando además una presión innecesaria e irrespetuosa a la labor de los funcionarios encargados de investigar de forma objetiva los delitos. ¿Ustedes me están oyendo? Sí. Y en esta situación también tienen un rol muy importante ustedes, los medios de comunicación, quienes deben realizar un ejercicio responsable y de la mano de las instancias investigativas del sistema penal para difundir los hechos como realmente ocurrieron. Yo a los medios de comunicación una vez más quiero reiterarles que las puertas del Ministerio Público están abiertas para cualquier información que ustedes requieran, para obtener información de primera mano y evitar las olas de rumores que solo generan más zozobra entre la población en este clima de pugnacidad y de lucha por el poder que parece haber olvidado los padecimientos de la gente. Nosotros en la página web del Ministerio Público tenemos, todos los días actualizamos la data. En este sentido, como fiscal general, presento ante el país un balance de la situación nacional y las actuaciones institucionales que hemos desplegado desde el 6 de abril hasta la presente fecha. Al día de hoy, 55 personas fallecidas. De las víctimas, 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo, hemos registrado un total hoy, 1.000 personas lesionadas, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares. 346 bienes inmuebles públicos y privados quemados o saqueados, que representan incalculables pérdidas patrimoniales. No tenemos esa cifra aún, hemos estado hablando con algunos organismos para que nos ayuden con los avalúos. Es
importante, y esto es un llamado, detenerme en este tema, porque si el país se encuentra atravesando por dificultades económicas importantes, estos destrozos agudizarán los problemas que está padeciendo la población para el abastecimiento de alimentos y rubros de primera necesidad y medicinas. O sea que esto viene a contribuir a la escasez. Yo quiero hacer referencia al estado Barinas. Hoy, afortunadamente, me reportaban apenas unos minutos que, salvo algunas barricadas, no había bajado un poco el estado de violencia que vivió las poblaciones del estado Barinas desde el lunes, que cobró la vida de 7 personas, persistiendo desde el lunes saqueos, alteración al orden público, daños violentos a las instituciones públicas, el CNE, la casilla de vigilancia del circuito judicial penal, la fachada de la alcaldía y la prefectura de Barinitas. Bueno, aquí tengo una lista de la casa materna del presidente Hugo Chávez también fue dañado. Daños al comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Por todos estos hechos, hasta ayer solamente habían 8 personas privadas de libertad, 7 personas fallecidas. Bueno, tengo aquí la lista de todos los daños causados, más los lesionados, y solamente 8 personas aprendidas. Anoche me informan que aprendieron 12 más. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque denuncian los propios habitantes de la comunidad de Barinas la poca presencia o no intervención policial. Es decir, que habían saqueos, habían situaciones irregulares y los cuerpos policiales no se hicieron presentes. Por eso es importante que los cuerpos de seguridad se hagan presentes para evitar estos hechos delictivos durante las manifestaciones o como consecuencia de ellos. Y el Ministerio Público está investigando todos los hechos ocurridos durante estos eventos, todos. No hay uno solo que el Ministerio Público no esté investigando. Nosotros hemos iniciado 1.475 investigaciones, 1.329 por delitos comunes, 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. Y de estas personas, solamente 284 han sido privadas de libertad. Aquí yo quiero hacer referencia a que no todas las personas que son aprehendidas de pronto son responsables de los hechos que han ocurrido, porque la liberación de personas que han sido detenidas ilegalmente constituye un triunfo del Estado de Derecho y una demostración de la vocación garantista que pudiera tener el país. Y causa alarma cuando se intenta posesionar la tendenciosa matriz de que la impunidad, la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, como por ejemplo el ser juzgado por sus jueces naturales, referencia que voy a hacer más adelante. Entonces, hay que identificar las causas de la confrontación entre venezolanos. Confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas, sino reconociendo que existe el problema. El descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos, medicina y la inseguridad que hay. Bueno, en el marco de las cifras, nosotros tenemos 16 órdenes de capturas que no se han ejecutado por delitos contra la propiedad y los delitos comunes. En materia de protección de derechos fundamentales, el Ministerio Público ha imputado 19 funcionarios policiales y militares.
por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, entre otros. Y tenemos 18 órdenes de captura pendientes por ejecutar. Yo quiero referirme a un caso, es el del estudiante Juan Pernalete. De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como este. Un objeto como este lo impactó. Esto aquí. Este lo impacta. Esta es una bomba lacrimógena, sí. Nosotros llegamos a la conclusión, luego de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante, de la inspección técnica, no solamente la autopsia, sino la inspección técnica al cadáver, levantamientos planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos, 5 testigos tenemos en este caso, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax, la presencia de residuos en la franela conjuntamente con los elementos que componen este instrumento. Por supuesto, análisis histológico, análisis químico elemental, toxicológico, autopsia, hematológico, todas las experticias necesarias. Yo quiero leer lo que dice este instrumento. Advertencia, solo permite, se prohíbe usarlo en caso de que se expuesto solo para el uso al aire libre, peligro potencial incendiario. Se prohíbe disparar directamente a la persona, o sea que esto es letal, dispararlo directamente a la persona. Es más, es primera vez que lo agarro, pero es muy pesado. Este objeto, saliendo con esa fuerza, es capaz de producir la muerte. Bueno, entonces nosotros, nuestros expertos de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, nuestros expertos de las unidades criminalísticas contra la vulneración de derechos fundamentales y nuestros fiscales llegaron a la conclusión que había sido con este objeto que se produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete. Y sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos individualizado la persona. Sabemos cuál es el grupo, esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto. Sí, disparado por la Guardia Nacional. Y yo quiero señalar que quienes ejercen funciones de orden público, funciones policiales de orden público, que los efectos de disparar bombas lacrimógenas, ya nosotros vimos lo que dice, porque esto cuando se dispara, de aquí y sale, es esto, es como el plomo. Disparar bombas lacrimógenas con escopeta a las personas directo al cuerpo está prohibido, no solamente por las propias instrucciones que están aquí, sino por los estándares nacionales e internacionales. Prohíbe disparar directamente a la persona, es letal. Y quiero aprovechar la ocasión para exhortar también a quienes ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos de seguridad del Estado. Es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y control de las actuaciones de los funcionarios en ejercicio de la función policial en materia de orden público. Es deber de quienes tienen el mando de los cuerpos de seguridad del Estado asegurarse
que los funcionarios que participen en estos operativos tengan la preparación adecuada, la competencia, la actitud mental y física para el manejo de las herramientas para la contención de los hechos violentos en caso de producirse y evitar usar la fuerza si la gente no está ejerciendo violencia. Visto que es una responsabilidad del Estado garantizar a los ciudadanos una actuación apegada a derecho, y los funcionarios deben contar con el adecuado entrenamiento, equipamiento y garantizarles el debido descanso para evitar acciones no apegadas a los derechos fundamentales. Es que se produce estrés. O sea, yo creo que una persona no puede estar más de 8 horas. Yo desconozco eso, pero esto es un llamado que yo estoy haciendo, una alerta que es saludable para el país. Me imagino que estar en condiciones de violencia durante más de 8 horas debe ser una situación un poco difícil para los funcionarios. Hay que darle descanso, garantizarles alimentación. Porque preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de la mitad de las personas han sido lesionadas, ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado. Y preocupa cómo se ha exacerbado la violencia. Nosotros vimos el caso del hombre que fue apuñalado y quemado en Altamira. Es realmente dantesco. Y es muy grave que estén circulando videos manipulados en beneficio de algunos de los grupos en pugna. Vuelvo otra vez a lo que decía anteriormente. Es el Ministerio Público, los cuerpos de investigaciones, quienes van a decir en las circunstancias, modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, para evitar especulaciones y crear más odio en la persona. Eso es un metamensaje. Entonces, pienso que es grave que circulen esos videos manipulados. Yo repudio los linchamientos, yo repudio la violencia. Por supuesto, los linchamientos. En una oportunidad yo me pronuncié acerca de estas prácticas bochornosas, diría yo, despreciables. Y más si son por fanatismo, indicando que es muy preocupante y absolutamente repudiable que se estigmatice la apariencia de las personas y se les acuse de ser de determinado sector político. Aquí debe haber libertad de profesar cualquier tendencia política. Y por eso no se puede agredir a las personas, y mucho menos que se le intente asesinar. Oportunamente, este caso al que hice referencia, al del linchamiento, el dantesco caso, en los próximos días estaré informando, porque ya tenemos la investigación orientada a cómo ocurrieron los hechos. No vamos a informarles a ustedes, sino más que la verdad. Hemos recibido también denuncias de personas que están siendo amenazadas y han resultado agredidas por oponerse a las guarimbas o grupos identificados con el gobierno porque manifiestan su descontento. O sea, es necesario. Hay un caso de unos liceístas que estaban manifestando en un liceo de La Pastora de forma pacífica, y llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas. Si hay una manifestación pacífica, no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población. Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley. Y preocupa la proliferación de estos grupos. Se han recibido testimonios importantes en diversos sectores del país, donde antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de orden público, se ven grupos de personas armadas en actitudes violentas, propiciando que se alteren los ánimos. Y también tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando. Por tanto, los cuerpos de seguridad del Estado están en el deber primero de evitar confrontaciones entre grupos antagónicos que se encuentran armados, utilizar la fuerza apegado a la ley
y también contra cualquier expresión de grupos irregulares armados que propicien confrontación, sean del signo político que sean. Como fiscal general, rechazo y repudio la negación del derecho ajeno para imponer la posición de aniquilamiento del otro y la destrucción de bienes materiales o la aniquilación física como medio de cambio político. Asimismo, llamo la atención a ese sector de la población que decidió manifestar su descontento a través de la violencia política extrema, intentando aniquilar también a quienes piensen distinto. Eso no puede ser el camino. Las manifestaciones deben ser pacíficas, eso es un derecho. Tú comienzas una manifestación, tienes el derecho, y el Estado el deber de garantizarle el derecho a manifestar. Pero cuando tú empiezas a ejecutar acciones violentas, perdiste el derecho. La violencia solo deja daños emocionales irreparables, resentimiento, desconfianza y mucho dolor en la familia venezolana. Una población fracturada que pierde los vínculos de solidaridad y reconocimiento del otro, así piensa distinto, es una sociedad enferma que no podrá evolucionar ni mejorar. En esto, los actores políticos en disputa tienen una gran responsabilidad y deben disminuir su arenga al desconocimiento del contrario y rechazar las expresiones del odio hacia el otro, porque la consecuencia será una espiral desmedida de violencia política y represión que no disminuirá. Otra de las actuaciones importantes que ha tenido el Ministerio Público tiene que ver con 7 investigaciones que tenemos por el uso de la justicia militar por casos que eminentemente corresponden a la justicia ordinaria. Hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de 2 casos que cursan en justicia militar, uno en el estado Nueva Esparta y otro estado que ahora no recuerdo, Zulia. En el día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención del tribunal uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse, porque no ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo, dirigimos una comunicación a la fiscal general militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos. Yo quiero recordar, recientemente nosotros terminamos el trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad, este importante material, importantísimo material. Ojalá puedan leerlo, creo que está en la página web del Ministerio Público. Pero hay un capítulo, está a partir del 180, de la página 181. Juicios extraordinarios sobre el procedimiento sumarísimos. Estos son los juicios de civiles a militares. Entonces, es bueno, es aconsejable leer este libro. Incluso todo el contenido del libro, es un libro hermosísimo, se los recomiendo de verdad, no porque lo haya hecho la Comisión por la Justicia y la Verdad. Hombres y mujeres de trayectoria. Quiero recordar en este momento a todos los miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y bueno, nosotros estamos preocupados por la situación en que puedan estar cuántos detenidos hay en justicia militar. ¿Cuál es la situación? Es que están, porque de acuerdo a la ley, el Ministerio Público tiene la obligación, esto yo no lo estoy diciendo, eso lo dice la ley, la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 39 del Código de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el deber de garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de detención preventiva, sean estos en los centros de detención preventiva, en las penales, en los de las niñas, de los adolescentes. O sea que es una obligación que yo tengo y todos los funcionarios del Ministerio Público de verificar el estado en que se encuentran las personas
privadas de libertad. Y por supuesto, si tienen un problema de salud, verificar ese estado de salud. El Ministerio Público es el brazo de la justicia, de la imparcialidad, de la reconciliación, la gobernabilidad y la legalidad como instrumento fundamental para garantizar la paz y la vigencia de la democracia. Estamos trabajando ardua y coordinadamente, no solamente con el 6CPC, sino también con los demás órganos auxiliares de investigación penal, abandonando nuestras horas de descanso y descuidando la atención de nuestros hogares para dar respuesta oportuna a la sociedad en este clima de complejidad nacional, para hacer justicia y frenar la escalada de violencia que a todos nos afecta y que poco contribuye al normal desenvolvimiento de las actividades productivas necesarias para que el país salga definitivamente adelante de la crisis, de la grave crisis que nos lesiona. Muy buenos días. Muy bien, 9 minutos de la tarde. Comenzamos de esta manera el noticiero meridiano con las declaraciones en rueda de prensa de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desde el Colegio de la Fiscalía de la Florida. Así es, Adrián. Vamos a continuar entonces con otras informaciones. El Ministerio Público confirmó el asesinato de 2 manifestantes en el estado Barinas ayer martes 23 de mayo. Con esta cifra sube a 7 personas asesinadas en las últimas 48 horas en dicha entidad. En este sentido, fue comisionado un fiscal para investigar la muerte de Juan Antonio Sánchez Suárez, quien se encontraba manifestando en la urbanización José Antonio Páez de Barinas cuando recibió 2 disparos en la región pectoral y quedó sin signos vitales. Asimismo, Eric Antonio Molina Contreras fue víctima de varios disparos en otra manifestación que tuvo lugar en la urbanización Los Próceres, dejándolo sin vida. Por su parte, el alcalde del municipio Valera, en el estado Trujillo, José Carcom, informó vía Twitter que una persona fue asesinada durante los actos vandálicos en el barrio El Milagro. Carcom aclaró que la situación se generó luego de las protestas contra el gobierno nacional. El alcalde condenó la muerte de los venezolanos por situaciones de violencia. También informó que durante las manifestaciones en la región fueron detenidas 5 menores de edad, quienes ya fueron liberados. Y el Ministerio Público acusó al oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Roen Luis Leonel Mata Rojas, por su presunta responsabilidad en la muerte de Jairo Johan Ortiz Bustamante, de 19 años, ocurrida el pasado 6 de abril en el sector Montaña Alta, municipio Carrizal del estado Miranda. Jairo Ortiz se encontraba manifestando en el sector en horas de la noche cuando recibió un impacto de bala en el pecho que acabó con su vida. Los fiscales Adriana Valdés, Alexander Terán y Jennifer Rivera Valero, respectivamente, acusaron al oficial por los delitos de homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica. Los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de Mata Rojas y que se mantenga la privación de libertad en el centro penitenciario Yare 3. También a solicitud del Ministerio Público fue privado de libertad Gerardo Álvarez, de 32 años, por su presunta responsabilidad en la muerte del oficial de la Policía del Estado Carabobo, Jorge Escandón, de 38 años, quien falleció el pasado 19 de mayo, luego de resultar herido 4 días antes en una manifestación en el municipio Naguanagua. En la audiencia de presentación, los fiscales imputaron a Álvarez por incurrir en el delito de homicidio agravado contemplado en el Código Penal. El Tribunal Octavo de Control del referido estado dictó medida privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión el internado judicial de Carabobo. Usuarios de la red social Twitter informaron que en horas de la mañana de este miércoles, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado disolvieron una concentración que se efectuaba en la Plaza Madariaga de El Paraíso en Caracas. Los efectivos utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes opositores que se encontraban en el lugar. Se aprecia en las imágenes esta información. Durante la noche se levantaron barricadas y hubo quema de escombros en las calles de la referida urbanización.
El ministro de Educación, Elías Jagua, señaló que se abrirá un procedimiento administrativo a diferentes colegios privados del Distrito Capital, Miranda y Aragua por respeto a los símbolos patrios al izar la bandera nacional al revés. En el Distrito Capital, las instituciones educativas sancionadas son Monseñor Castillo, Unidad Educativa Privada Santa Cecilia, Cristo Rey, Luisa Cáceres de Arismendi, Nuestra Señora del Valle y la Unidad Educativa Privada Independencia. En el Estado de Aragua, Colegio María Inmaculada, la Calicantina, San José y San José de Cagua. En el Estado Miranda, San Martín de Porres, Adventista Oropesa Castillo. Y en el Estado Zulia, la Unidad Educativa Privada La Merced. Serán aplicadas las sanciones correspondientes en aquellos casos en que se demuestre que docentes han participado y promovido actos de violencia e incitación al odio, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los jóvenes bajo su responsabilidad, vulnerados así el artículo 78 de la Constitución de Venezuela, en concordancia con los artículos 3, 10 y 11 de la Ley Orgánica de Educación y los artículos 7, 8 y 32 de la LOPNA. El Ministerio de Energía Eléctrica, a través de su titular, Luis Mota Domínguez, informó a través de sus redes sociales que se ha restituido en un 90% el servicio eléctrico de los sectores capitalinos San Bernardino, Avenida Urdaneta y Parque Central. Luego de la falla, Mota Domínguez indicó vía Twitter que el problema se generó en la subestación Boyacá y negó que se tratase de un apagón general. Entre tanto, el diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, indicó a través de Twitter que a causa del apagón registrado en varios sectores del centro de Caracas, 10 pacientes recluidos en el Hospital JM de Los Ríos son ventilados manualmente. Bueno, la mesa de la Unidad Democrática se concentra este miércoles en 3 puntos de la ciudad para dirigirse a la sede del Consejo Nacional Electoral en rechazo del calendario anunciado el día de ayer. Nuestra compañera Mardoley Prin se encuentra con el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido. Mardoley, buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto. Parque Cristal, uno de los 3 puntos convocados por la Mesa de la Unidad Democrática para tratar de llegar el día de hoy al CNE, rechazar el calendario dado el día de ayer por la rectora Tibisay Lucena. Además de esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, nos encontramos justamente con el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, el diputado Luis Florido. ¿Cómo considera usted y cómo califica estas condiciones anunciadas el día de ayer por la rectora Lucena? Mira, de la manera más didáctica posible para el pueblo. Ayer se consumó un nuevo golpe de Estado institucional. Es decir, porque Nicolás Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente sin referendo ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral responde de manera expresa, como no lo hizo con el referendo revocatorio, como no lo hizo con las elecciones de gobernador y como no lo hizo con las elecciones de alcalde. Desconociendo varias cosas. En primero, el artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, es decir, el pueblo no transfiere su soberanía. 2, desconociendo el artículo 347, que dice que el pueblo es el titular del poder constituyente originario y en ejercicio de ese poder podrá convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, convoca el pueblo. Lo dice claramente la Constitución. Bien, gracias a las declaraciones del diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior. Recordemos que son 3 puntos donde se va a concentrar la Mesa de la Unidad Democrática. Parque Cristal, donde nos encontramos, también Bello Monte y el Centro Comercial La Villa en Montalbán. Se espera llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral, no se ha aclarado si el del centro o el de Plaza Venezuela. Nosotros nos mantendremos aquí y le estaremos haciendo seguimiento a esta convocatoria de la oposición fijada para el día de hoy. Por lo pronto regresamos al pase al estudio. Gracias, Mardoley. Entre tanto, el Metro de Caracas cerró 8 estaciones con el argumento acostumbrado, resguardo de usuarios, personal e instalaciones, tras el anuncio de la oposición sobre una movilización para el día de hoy. Las estaciones cerradas son Chacaíto, Chacao, Altamira, Miranda, Dos Caminos, Los Cortijos, La California en la línea 1. En la línea 5 no está prestando servicio la estación de Bellomonte. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, señaló que 10.000 personas, entre naturales y jurídicas, se registraron en el portal web del nuevo sistema de subastas de divisas DICOM. Superó más de 10.000 ya visitas. Visitas no, gente que se ha registrado. Visita fue muy superior, pero que lograron registrarse entre jurídicos y naturales, por supuesto. Como toda herramienta tecnológica, hemos establecido los diferentes controles para evitar esos ataques, pero ayer ante una demanda muy alta, pues generó algunas dificultades que es propio de cualquier sistema que arranque y lo vamos midiendo. Luego destacó que durante cada subasta estará garantizada las divisas de los solicitantes.
Bien, la actualidad internacional nos lleva a Ecuador. El presidente electo Lenín Moreno tomará posesión hoy para gobernar el periodo 2017-2021. Moreno asegura que defenderá la línea del expresidente Rafael Correa, pero aplicando cambios en las formas para trabajar en favor de los más olvidados. El primer mandatario también indicó que se trata de una nueva etapa en la historia de la nación y de su proceso político. La delegación venezolana que participará hoy en la investidura de Lenín Moreno como presidente de Ecuador está encabezada por Carmen Meléndez, ministra del Despacho de la Presidencia y vicepresidenta de Política y Soberanía. Meléndez sustituye al presidente Nicolás Maduro, quien canceló su participación en el último momento. Bien, con esta nota hacemos una pausa para publicidad. Ok, vamos a dejar la pausa para luego porque tenemos a Jorge Rodríguez en cortesía de Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar sus declaraciones. A efectos de un hecho histórico que protagonizó el pueblo de Venezuela el día de ayer. Ustedes bien saben, es público, es notorio, que amparado como está en los artículos 347 y 348 de la Carta Magna, es decir, está en la Constitución la posibilidad y cuáles serían los procesos y los mecanismos a través de la cual se puede activar una Asamblea Nacional Constituyente. El día 1 de mayo, nuestro presidente Nicolás Maduro anunció en la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, anunció que aplicando lo contenido en el artículo 348, convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Inmediatamente se instalaron todos los laboratorios de mentira, de guerra sucia, de guerra psicológica. Trataron de desvirtuar lo que no es otra cosa que una propuesta profundamente democrática de consulta al pueblo. Querían elecciones. Aquellos sectores que de forma permanente agreden la democracia, agreden la paz, agreden el derecho al libre tránsito, agreden el derecho a que las personas puedan pensar como les dé la gana. Si le ven cara de chavistas o le ven ropaje, entre comillas, de chavistas, en un ánimo profundamente racista, pues corre el riesgo incluso de que lo quemen vivo en una de esas zonas del este de Caracas o de los Altos Mirandinos, donde los alcaldes permiten todo tipo de desmanes. Esos sectores profundamente antidemocráticos que no creen en las elecciones, pues instalaron sus laboratorios de guerra sucia, que no iba a haber una elección de los constituyentes para esa Asamblea Nacional Constituyente, que iban a ser puestos a dedos, que no iba a haber proceso electoral, y bueno, todo eso se derrumbó el día de ayer, cuando nuestro presidente Nicolás Maduro, cumpliendo con su deber en carácter de convocante, presentó ante el Consejo Nacional Electoral las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué son las bases comiciales, hermanas y hermanos? Las bases comiciales es el marco a través del cual el Poder Electoral venezolano pues elabora todo el proceso de reglamentación especial para la convocatoria de estas elecciones y elabora también un cronograma que conduzca a ese evento electoral. Y debo decir algo, como un elemento, llamemos así, de teoría. Unas elecciones, digamos, son consideradas en el mundo entero como legítimas cuando cumplen con una serie de principios. El principio de que el voto debe ser directo, de que el voto debe ser secreto, de que el voto debe ser universal y de que iguales votan por iguales. Por ejemplo, si usted vive en el municipio Libertador de Caracas, el distrito capital, cuando hay elecciones de alcaldes del municipio Libertador, usted vota por su candidato a alcalde del municipio Libertador. No vota por el candidato a alcalde del municipio Latillo ni del municipio Los Alias. No, vota por el alcalde del municipio Libertador. Eso también implica un principio que es un elector, un voto. ¿Por qué digo esto? Porque estas bases comiciales encierran una absoluta pertinencia y limpieza técnica en el modo en que se está convocando el proceso electoral constituyente. Es decir, vamos a elegir nuestros 540 constituyentes por vía del voto directo, universal y secreto de las venezolanas y de los venezolanos
respetando el principio además de que un elector, un voto. 540 constituyentes, 364 serán electos por la vía territorial. ¿Y qué van a decir ahora? ¿De qué se van a quejar ahora estos sectores que no creen en el voto, que no creen en la democracia, que solamente creen en que es la violencia la que debe enseñorearse? ¿Qué van a decir ahora si la propuesta incluye que por cada municipio de los 335 municipios de Venezuela se va a escoger un o una constituyente? Que por cada uno de los 335 municipios de Venezuela, los habitantes de esos 335 municipios se van a ver amparados, se van a ver representados, se van a ver reflejados en esa elección. ¿Qué van a decir ahora? ¿Cómo se van a negar a un proceso profundamente democrático de consulta que hasta el municipio más pequeño de los 335 que hay en Venezuela tendrán su representante ante la Asamblea Nacional Constituyente? Las 23 capitales de estados tendrán derecho, por la vía de la representación proporcional de las mayorías, tendrán derecho a elegir 2 constituyentes en cada una de esas capitales. Y Caracas, por ser la capital de la República Bolivariana de Venezuela, sede de los poderes públicos y además no ser un estado propiamente dicho, sino comprender el municipio Libertador al distrito capital, Caracas escogerá 7 constituyentes por la vía de la representación proporcional de las mayorías. ¿Qué puede ser más democrático que eso? Por la vía de que todas las venezolanas, los 19 millones de venezolanos y venezolanas que estamos en el registro electoral, pues iremos en la fecha que el Consejo Nacional Electoral determine a escoger nuestras constituyentes y a escoger nuestros constituyentes en los 335 municipios que tiene Venezuela. 8 constituyentes serán electos por la representación de los pueblos indígenas de Venezuela. En el 99 lo dijeron los sectores de la derecha que odian a nuestros pueblos originarios, que odian la condición propia de ser nacional, de ser venezolano, de ser patriota. En aquella oportunidad dijeron que Venezuela iba a ser picada porque el comandante Chávez propuso, y así se hizo, que los pueblos indígenas escogieran, respetando sus culturas y costumbres ancestrales, escogieran los constituyentes para la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. ¿Qué dijo Capriles Radonsky? Porque son los mismos, Leopoldo López, Ramos Alup, que eso iba a generar la división de Venezuela, que se iba a crear una república indígena distinta a la República de Venezuela. Mentiras de ese calibre, barbaridades de ese calibre, opiniones racistas, despreciativas de ese calibre emitieron en esa oportunidad. No fue así, muy por el contrario. Se establece por primera vez el respeto a nuestros pueblos originarios por la vía de la selección, respetando sus costumbres ancestrales a los constituyentes. En consecuencia, para esta Asamblea Nacional Constituyente, que es hija de esta Constitución y por tanto es hija de la primera Asamblea Nacional Constituyente del año 99, los pueblos indígenas, respetando sus costumbres ancestrales, escogerán 8 constituyentes. Y ha sido tan respetuoso el presidente Nicolás Maduro al elaborar las bases comiciales, que ese número de 8 constituyentes de los pueblos indígenas no es un número azaroso ni caprichoso, ni porque le provocó al presidente Maduro establecerlo así, no. Forma parte de establecer un elemento técnico que en elecciones se llama la base electoral, la base de población electoral. Por ejemplo, usted escoge un diputado en las asambleas en las elecciones de Asamblea Nacional cada no sé cuántos habitantes. Esa es la base poblacional. En este caso, se tomó el presidente Nicolás Maduro el siguiente criterio. Si estamos escogiendo 364 constituyentes territoriales, 1 por cada municipio, dividiendo los 19 millones de personas que estamos en el registro electoral entre los 364 constituyentes territoriales, da un número, 83.000. En consecuencia, se va a elegir un constituyente cada 83.000 electores y electoras de Venezuela. Y ese número, 8 constituyentes de los pueblos indígenas, proviene del censo de pueblos indígenas que asciende a poco más de 700.000 habitantes de los pueblos originarios. Otro tanto ocurre con
los constituyentes sectoriales, los 176 constituyentes sectoriales que serán electos en este proceso. El mismo desprecio de siempre, que los consejos comunales no tienen derecho a tener representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, que las trabajadoras y los trabajadores tampoco. Yo no sé cómo van a hacer para explicarle a las trabajadoras y a los trabajadores que le están tratando de negar el derecho a escoger constituyente, o a los consejos comunales, o a los estudiantes universitarios, o a las empresarias y empresarios, o a los pensionados, o a las personas con algún tipo de discapacidad. Dijeron que es que el presidente Maduro y los chavistas íbamos a poner a los constituyentes a dedo. No, señor. El Consejo Nacional Electoral, establecido en estas bases comiciales, determinará los registros electorales de millones de venezolanas y venezolanos que trabajan, no como estos vagos, que acabaron con la Asamblea Nacional, que trabajan de verdad, como todos ustedes, las camarógrafas, los camarógrafos, los técnicos, millones de venezolanas y venezolanos que trabajan, millones de venezolanas y venezolanos pensionados gracias a la Revolución Bolivariana, cientos de miles de personas con discapacidad, cientos de miles de campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, cientos de miles de empresarios y millones de estudiantes de educación universitaria pública, educación universitaria privada, educación universitaria proveniente de las misiones educativas. Y esos millones van a escoger por el voto directo, universal y secreto a sus constituyentes. Los millones de trabajadores y trabajadores van a escoger a sus constituyentes de trabajadores y trabajadores. ¿Y cómo se va a calcular el número de constituyentes? Pues dividiendo el total de trabajadores entre 83.000, y eso va a dar el total de constituyentes de trabajadores y trabajadores que deben ser electos. Por eso el presidente Nicolás Maduro propone 176 constituyentes sectoriales por cada uno de los 8 sectores: trabajadores y trabajadoras, campesinas y campesinos y pescadoras y pescadores, los y las estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados y pensionadas, empresarios y empresarias, y comunas y consejos comunales. Más democrático imposible. Que si unos van a poder votar 3 veces y otros van a poder votar una sola vez. No, completamente falso. Todas y todos podremos votar en la elección de nuestros constituyentes territoriales. Y casi todas y casi todos, porque casi todas y casi todos, además compartimos algún tipo de práctica sectorial. Podemos ser trabajadores y además estar en un consejo comunal, podemos estar pensionados pero también tener una pequeña empresa, y no quiere decir que el que está pensionado y tiene una pequeña empresa va a emitir 2 votos, no, va a emitir un solo voto para los sectores, y el Consejo Nacional Electoral establecerá la precedencia, el orden de prelación, en lo que eso se hará en base a lo que propuso el presidente Nicolás Maduro. Más democrático imposible. Después estuvieron diciendo que la violencia era porque no se convocaban a las elecciones regionales y elecciones de gobernadores. El Consejo Nacional Electoral explicó que el cronograma electoral de este año 2017 incorporaba el proceso de renovación de las nóminas de los partidos políticos que habían perdido su condición de partidos porque no habían participado en eventos electorales o no habían obtenido el 1% del resultado en la votación, y que después de hecha esa renovación de la nómina, pues se seguiría con el cronograma electoral. Y ayer le cambiaron todas las preguntas a los sectores de la derecha violenta, porque resulta, ocurre, pasa y acontece que el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones de gobernadoras y gobernadores y diputados a los consejos legislativos el próximo domingo 10 de diciembre del año 2017. Así o más claro, Ramos Alup, Freddy Guevara, Capriles Radonsky, así o más claro. Es decir, no solamente en Venezuela hay elecciones todos los años, sino que cuando no las hay, la revolución, y en este caso el presidente Nicolás Maduro, las inventa. Consulta al pueblo de Venezuela, como dijo el presidente Lula da Silva. ¿Quién va a estar en contra de escoger sus constituyentes para perfeccionar, para discutir? Alguna gente ha dicho por ahí, no, que esa constitución hay que dejarla así, que es inmejorable. Por reducción al absurdo, si es inmejorable, el artículo 347, 348 y 349, que aquí están, son inmejorables.
Y ahí está consagrada la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, esta Constitución, muy por el contrario, tiene en su seno mecanismos de consulta para perfeccionarse. Muy bien, entonces esa es la visión de Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, sobre la constituyente. Explica todo el proceso de elección de los constituyentistas. Nosotros continuamos con más información. Sí, vamos con un servicio público antes del corte. Se necesita carboplatino de 450 miligramos para un niño que padece de cáncer. El contacto 0424-463-6611. De antemano, muchas gracias por su colaboración. Con esto hacemos una pausa para publicidad. En breve volvemos con más noticias. Bien, continuamos con las informaciones. A juicio del alcalde del municipio de Chacao de Caracas, Ramón Muchacho, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude. En primer lugar, ratificar que hoy estamos aquí una vez más en el municipio de Chacao, concentrados para movilizarnos, para marchar esta vez en defensa del voto. Y especialmente después de esas terribles declaraciones al país que hizo Nicolás Maduro ayer, en donde anunció las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros no dudamos en calificar como un fraude constituyente. Muchacho aseguró que continuarán realizando convocatorias de calle para que la población exija sus derechos. Médicos del estado Zulia en asamblea no descartan paralizaciones en los próximos días. Advirtieron que 60% de la salud en la región está en cierre técnicos. En la asamblea decidieron paralizar las consultas electivas. Solo se atenderán las emergencias. Sanciones a los jefes de piso que no permitan la protesta de los galenos. Piden la inmediata desincorporación de la milicia y colectivos como cuerpos de seguridad de los hospitales. También crearán comisiones que tomarán fotografías y videos de las condiciones en los centros de salud. Son muy pocos los quirófanos que tenemos funcionando. Las camas de cuidados intensivos prácticamente la mitad están inoperativas. Tenemos problemas en los retenes, tenemos problemas en las salas de parto. En la actualidad aseguran que solo pueden recetar oraciones y solo de voz, porque a veces ni papel para recetas médicas hay. No es suficiente tener el capital humano, no es suficiente tener a los profesionales en los hospitales sin hacer nada. A estas jornadas de protesta se involucrarían las comunidades cercanas a los centros asistenciales, principales afectadas por la falta de insumos y medicamentos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televed. 75 personas detenidas, varios negocios víctimas de robos masivos y ataques a edificios gubernamentales. Es el saldo de las últimas protestas en el estado de Anzoátegui. Los comerciantes afectados afirman haber perdido el trabajo de toda su vida. Tengo 30 años aquí en este país y me duele porque tengo nietos que no quiero el día de mañana pase por lo que yo estoy pasando. Así quedaron los negocios víctimas de vandalismo durante la madrugada de este martes en el norte de Anzoátegui. Quienes participaron en los robos masivos acabaron con el trabajo de años de los comerciantes, que honestamente y a pesar de la crisis, luchan por mantener sus negocios abiertos. Yo me siento indignada porque mi padre es el único que ha construido esto con esfuerzo y para llegar nosotros a y ver cómo todo está derrumbado. Vida de trabajo, para que vengan a dejarlo así. Una vida de trabajo para poderme dejar así. Es un vandalaje este país, mi hermano. En total, 75 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad. Hemos mantenido la calma, hemos mantenido el sosiego y estos sectores que han tratado de inundar nuestro estado y nuestro oriente del país en la violencia, en la anarquía, no han logrado su cometido. Autoridades realizan el levantamiento de los locales comerciales para cuantificar las pérdidas y gestionar ayudas para su recuperación. Bueno, no le vamos a dar una respuesta de trabajo y vamos a apoyar a aquellos comerciantes que, bueno, en ese intento y en esas acciones vandálicas de AMPA común, bueno, afectaron a algunos comercios en la ciudad de Barcelona. La presencia policial en las zonas comerciales fue reforzada y muchos establecimientos no abrieron sus puertas, reforzando las medidas de seguridad para evitar ser víctimas de estos robos masivos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen.
Funcionarios del 6CPC en Río Chico abatieron a 6 integrantes de la banda El Joel, involucrada en múltiples secuestros, robos y homicidios. El enfrentamiento se realizó en el sector La Lucha cuando los antisociales abrieron fuego contra los uniformados. Luego de un intenso tiroteo resultaron heridos, siendo trasladados al hospital Ernesto Regener de Río Chico, donde fallecieron. Un hombre de 86 años murió a causa de una bala perdida que entró a su casa luego de que una barricada provocara un enfrentamiento. El hecho se registró en la entrada del barrio San Andrés del Valle. Margarita Toledo nos tiene los detalles. Te saludamos, Margarita. Buenas tardes. Buenas tardes. Íñigo Jesús Leiva, de 66 años, era comerciante. Tenía una casa de 2 plantas. En la de arriba vivía y en la de abajo trabajaba en su bodega. La noche de este lunes estaba ya el ambiente dado para que iniciaran manifestaciones allí en la calle San Andrés del Valle. Llegó la policía y en ese momento sucedieron los hechos. Enfrente del negocio, iban a poner una barricada con caucho, a hacer una manifestación. Él cerró su negocio y se fue hacia el segundo piso, a su casa. Pues. Llegó la policía, dispersó la manifestación, la broma, y él está arriba sentado. Y los policías se pusieron frente al negocio local. Entonces cuando se pusieron ahí, parece que hubo un enfrentamiento, y llegó una bala perdida, le pasó por el costado izquierdo y le salió en el costado derecho con supuestamente una bala en fusil. En otro hecho de violencia, Juan José Hernández, de 43 años, recibió múltiples impactos de bala cuando antisociales lo despojaron de su motocicleta en Petare. Esta información será empleada en nuestra emisión estelar. Con esto los invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana. Bueno, retomamos para ustedes información de hace minutos. La fiscal de la General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que la muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete fue ocasionada por el disparo de una bomba lacrimógena. Veamos. De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como este. Este lo impacta. Esta es una bomba lacrimógena, sí. Y sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos individualizado la persona. Sabemos cuál es el grupo, esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto. La fiscal Ortega Díaz asegura que el Ministerio Público se han contabilizado 1.000 personas lesionadas, entre ellos 771 civiles y 229 funcionarios públicos. Bien, con esto queda desmentido pues el comentario que hizo el gobierno sobre la muerte de Pernalete. Con esto hacemos una pausa para publicidad. Al regreso les traeremos más información. El Papa Francisco recibió por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con urgencia se requiere Metrodinasol, ciprofloxacina y Selectan. Quienes puedan colaborar, a favor comunicarse al 0212-858-0234 o 0412-701-2552. Gracias. Nos vamos con Ecuador. Hace minutos tomó posesión el presidente electo Lenín Moreno, quien recibió la banda presidencial del ya exmandatario Rafael Correa. Moreno presidirá la nación en el periodo 2017-2021. El Papa Francisco recibió por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El sumo pontífice aprovechó la ocasión para regalarle al presidente estadounidense un texto suyo sobre la paz titulado La no violencia, estilo de una política para la paz. Por su parte, Trump obsequió al Papa una serie de libros de Martin Luther King. Cabe destacar que ambos líderes tienen diferencias en temas como la migración, el cambio climático, la venta de armas, la pena de muerte y el Islam. En la India, al menos 18 personas murieron, 5 están desaparecidas y 6 resultaron heridas cuando un autobús repleto de peregrinos cayó por un barranco en una zona montañosa del norte de la India. 7 personas
fueron rescatadas con vida. Sin embargo, uno de ellos murió mientras era trasladado a un hospital. Nos centramos en el Reino Unido. Manchester recuperó su actividad diaria entre fuertes medidas de seguridad y estado de alerta tras el atentado en el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El autor del atentado ha sido identificado como Salman Abedi, de 22 años, de origen libio y nacido en esta ciudad inglesa. Hasta los momentos hay 3 detenidos por tener relación con el ataque. El presidente francés Emmanuel Macron pedirá al Parlamento la prolongación del estado de emergencia por ataques terroristas hasta el 1 de noviembre de este año. Además, indicó que desea una ley para reforzar la seguridad ante este tipo de amenazas. Al menos 20 migrantes, entre ellos varios niños, murieron ahogados al caer de una embarcación sobrecargada cerca de las costas de Libia. Las autoridades costeras informaron que unas 200 personas cayeron al agua. Bueno, tenemos información para este momento que la marcha de la oposición desde los 3 puntos convocados ya partió rumbo a su destino final, el Consejo Nacional Electoral. Bien, tenemos detalles de esto y más al regreso de la pausa. Vamos a comerciales y volvemos en minutos. 12:53, amigos televidentes, buenas tardes y por supuesto buen provecho para todas las personas que están almorzando en este preciso momento. Desde ya les recordamos que tienen a total disposición nuestra mensajería de texto. Es muy fácil, solo deben enviar la palabra actual al 822, el costo es de 7 bolívares más básico más IVA. Nuestras redes sociales que como siempre quedan disponibles para todos ustedes. En Twitter nos consiguen como @loactual, en Instagram @loactualpiso.tv y mis redes sociales personales, Andreina Castro 1 en Snapchat y Twitter, Instagram, andreina.castro. Antes de comenzar con las informaciones del entretenimiento, quiero enviarle un mega feliz cumpleaños a mi prima Raquel Mogollón Castro, que el día de hoy pues está cumpliendo un añito más de vida, así que prima, feliz cumpleaños. Comenzamos entonces y en esta oportunidad nos vamos a trasladar al séptimo arte, pero nos quedamos aquí en nuestro país. Y es que la película venezolana El Inca regresa a las salas de cine nacional luego de haber sido retirada de las carteleras en Venezuela por una demanda de los familiares del boxeador. Ahora vuelve con la expectativa de causar sensaciones en el público venezolano. Para conversar del tema, me acompaña el director de este largometraje, Ignacio Castillo Cotén. Bienvenido. Gracias por estar. Sabemos que pues pasaste por un proceso largo para poder estar aquí sentado con nosotros y hablar nuevamente del Inca. Como dije al principio, hubo una demanda por la que tuvo que ser retirada la película después de haber hecho pues un gasto increíble. Sí, fue un amparo que introduce la familia Valero alegando que la película podría tener escenas dantescas que puedan dañar el honor y la reputación de los hijos del fallecido Edwin Valero. Lo mete a través de la LOMNA. Quiero ser muy puntual porque la demanda no era por derecho de autor, sino era por ese caso específicamente. Lo que descubrimos fue que cuando se inició el juicio, ni la familia Valero, ni el juez que tomó las medidas de censura habían visto la película. Con todo y eso la censuraron, nosotros fuimos a la Corte de Apelación, apelamos el caso y gracias a Dios ya la película está libre, le quitaron la censura y podemos volver a las salas de cine. Y además que no todo el mundo conoce con exactitud la historia del Inca Valero, pero también me surge la curiosidad, ¿cómo inicia la idea de entonces hablar precisamente en una película del Inca Valero? Al principio fue una investigación, cuando él fallece y fallece su esposa, a mí me llamó la atención porque no entendía qué había pasado. Que esto ocurrió desde el 2010. Eso ocurrió en el 2010. Ajá. Pero cuando empiezo a indagar me doy cuenta que es que era una historia de amor de principio a fin. De hecho, la película de Edwin Valero es una película que vas a ver peleas de boxeo, ves muchas cosas relacionadas a su vida profesional, pero el foco es la historia de amor. Es una historia de amor clásica, shakespeariana de principio a fin. La película empieza cuando ellos se conocen y cuando ambos ya no están. Esa era una de las preguntas que yo tenía por hacerte, porque es que me llama la atención, porque evidentemente con todo este tema de la demanda, que retiran entonces la película y ahora después ustedes ganan la demanda, cómo se centraba precisamente en la película, pero no entiendo por qué entonces estos familiares alegaban y decían que había un daño a los hijos de él si simplemente había una historia de amor que evidentemente termina con un fin catastrófico, pero es la realidad de lo que ocurrió. Pero es que lo alegan, pero es que no lo habían visto la película. Cuando el juez en la audiencia le pregunta, y esta audiencia está grabada, esto no es que lo estoy diciendo yo, ¿cuál escena específicamente usted piensa que puede dañar el honor y la reputación de los hijos de Edwin? No pudieron nombrar una escena, ni los familiares, ni la abogada, nadie pudo nombrar una escena. Entonces, claro, aquí el foco y la historia es la historia de amor de ellos dos.
que es una historia además que nos puede pasar a muchos. Te das cuenta cómo se conocen, cómo el éxito de alguna forma empieza a jugar mucho en esa relación entre ellos dos y al final lo entiendes, porque como Edwin Valero, que nunca perdió ninguna pelea, estaba a meses de pelear con Manny Pacquiao. Creo que tenía 27 peleas seguidas sin derrota. Tenía récord Guinness en sus primeras 18 peleas, ganar el primer round. O sea, era un fenómeno. Iba a pelear con Manny Pacquiao, que era su gran pelea. Siempre quiso pelear con Manny Pacquiao. Y fallece así. Muere la esposa, al día siguiente fallece él. No, es que el tipo estaba loco. Esa idea yo nunca la compré. Cuando empiezo a investigar, digo, no, es que aquí hay un drama, una historia que hay que contar. Que hay que contar y que además forma parte de la memoria colectiva de nosotros. A ver, ¿tú en algún momento te convertiste quizás en fanático del Inca Valero? Me gustaba como sigo la carrera, por ejemplo, de Félix Hernández, como sigo la carrera de Tomás Rincón, de los deportistas venezolanos que resaltan, oye, lo va siguiendo. Sin embargo, cuando dije, aquí viene una película, fue cuando después de 3 años de investigación me di cuenta que es que había una historia de amor increíble y que creo que este tipo de historias ayudan a crear esa memoria colectiva venezolana que nos hace falta. Nosotros todos los días leemos el periódico y decimos, wow, ¿qué pasó aquí? Pero nos quedamos en la superficialidad, no entramos a detalle. Y yo creo que en la historia del Inca, de alguna forma, vas a contextualizar una cantidad de información que tú sabes, pero que no sale de la nada. No, y que muchas personas no conocen realmente cuál es la historia de estos deportistas, por todo lo que han tenido que atravesar para poder llegar y tener el éxito que hoy en día tienen. Y, por ejemplo, pues también ese fue el caso del Inca, que pasó por muchas cosas para después decir, bueno, era un éxito por esta razón y por esa razón entonces él llega ahí. ¿Cuál va a ser la estrategia que van a usar ustedes ahora para poder presentarle a Venezuela nuevamente la película del Inca? Ahora estamos reunidos con los distribuidores, vamos a ver cuándo la sacamos. Lo que sí estamos claros es que no vamos a hacer mucho ruido. O sea, vamos a volver a las salas de cine porque por un tema de cerrar esta etapa, pero sí entendemos que la situación del país está muy difícil y hay que hacer de alguna forma consono con lo que está pasando. Y queremos hacer una salida, obviamente, a las salas de cine a nivel nacional, pero todavía vamos a darle espacio. Oye, pero yo creo que la invitación es para que toda Venezuela siga apoyando al cine venezolano y sobre todo estamos apoyando a quien fue pues un deportista que todo el mundo conoció y además es de nuestro país. Entonces yo creo que la invitación es que lo apoyemos y que vayamos a ver entonces esta película del Inca. Quisiera que dejara redes sociales y dónde pueden conocer un poquito más del largometraje. Ok, el largometraje se va con seguridad en el Festival de Cine de Mérida, que es el 11 de junio, va a estar. Las redes sociales son @palospanaspro, como producciones @palospanaspro, que es la casa productora que hizo esta película. Los conozco por redes sociales. Venezuela, me despido en muy buena compañía. Hasta aquí nuestra emisión meridiana del entretenimiento. El pase con Cruz Mila y Adriana. Adelante, chicos. Gracias, Andreina. 12:59 minutos y hasta aquí la emisión meridiana del noticiero. Bueno, pero queremos leerles los últimos mensajes respecto a la marcha de la oposición, la marcha que han llamado Defensa del Voto. Los mensajes que llegan a nuestra redacción los leemos rápidamente. Una tanqueta y un piquete esperó a los manifestantes en la avenida O'Higgins y apenas llegaron les lanzaron bombas lacrimógenas. Algunos corrieron hacia la India, estos en el Paraíso, y otros hacia Montalbán. Ahora se están reuniendo en Montalbán 1. En la Libertador hay ya 3 piquetes, hay 3 ballenas. La marcha que viene desde Parque Cristal está tomando en estos momentos las Mercedes. Estas son las informaciones de último minuto aquí en el noticiero. Hasta mañana.